Bueno, y la entrevista está buenísima. Cambian muchas cosas, ¿verdad, Viquita? Cambian muchas cosas, se actualiza la ley, porque se decía que, por ejemplo, ir al supermercado cuando uno estaba incapacitado, ¿será que puedo o será que no puedo? Así que hoy vamos a hablar de los sí y no cuando estamos incapacitados. Y para eso, Douglas, ¿a quién vamos a recibir? Con un fuerte aplauso. Recibimos con un fuerte aplauso al licenciado Kendall Ruiz. Hola, hola, bueno, feliz aniversario. Muchas gracias. 3 añotes. Sí, qué alegre haber estado también en parte de Sos estos 3 parte, años. parte de este Sí. aniversario. La verdad es que estaba esperando aquí un queque porque yo cumpleaños la semana pasada. Entonces, No, ¿qué día No, cumpliste? el 17 de julio. Ok, de julio. a la one, a la two, a la 1, 2, 3. Cumpleaños ¡Cumpleaños feliz, feliz! te deseamos a ti. Cumpleaños a Kendall. Querido Kendall. Cumpleaños feliz. No sé cómo lo practicamos, pero todo bien. No, muchas gracias, Bienvenido, chiquillos. feliz cumpleaños, que Dios te bendiga mucho. Gracias, Kendall. gracias. No, sí, un tema súper interesante porque este cambio es muy significativo y creo que a las personas les va a servir mucho y a los patronos, porque muchos patronos no saben este cambio y siguen tal vez sancionando a personas trabajadoras. Entonces, agradecerle a ustedes siempre por traer estos temas que informan a la comunidad y que son tan relevantes. Claro, Bueno, por supuesto. empecemos. ¿Cuál es ese sí que ahora sí y que antes no? Sí, a ver, hace poquito, de hecho, en mayo de este año, la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social estableció cambiar el reglamento que regula el otorgamiento de incapacidades. Esta modificación fue al artículo 14, es un solo artículo, pero ese artículo es como muy poderoso, porque antes este artículo lo que establecía es que la persona estaba incapacitada y básicamente no salga de la casa, no se mueva y no haga absolutamente nada durante el tiempo de la incapacidad. Que la incapacidad, pues, así como pueden ser un día, pueden ser un mes, 2 meses, 3 meses y así sucesivamente. Entonces, hay realidades que han cambiado con el tiempo, no es lo mismo la incapacidad de hace 30 años a las incapacidades actualmente y también las realidades que tenemos. Y lo que estableció, por ejemplo, que es voy a arrancar tal vez con el no, ¿verdad? Que es la regla general, o sea, normalmente no pueden ser actividades remuneradas o no remuneradas, actividades públicas o privadas, académicas, cívicas, recreativas que interfieran con el reposo médico y viajes nacionales e internacionales. Eso era como la regla general, ¿ok? Pero en realidad se dio como una vía de dar ciertos permisos o autorizaciones para que se establezca cuando se envíe incapacidad qué puedes hacer. Entonces arranco como con un ejemplo sencillo, como por ejemplo, si yo estoy enfermo y yo, por ejemplo, me lesioné porque estaba jugando fútbol y entonces tuve un desgarro en el isquiotibial, por decir algo así, el famoso tirón. Sí. Un tirón. Pero entonces a mí, para que yo me mejore, yo tengo que ir a terapia física. Claro. Y tengo que hacer ejercicios. Entonces, tal vez sí, estoy incapacitado para hacer el trabajo, pero tengo que ir a esa terapia para poder recuperarme y que ya mi pierna funcione como tiene que funcionar. Claro. Entonces, ese es uno de los ejemplos que se pueden dar. También viajes. De repente, por alguna razón, esperemos que no se dé, pero tal vez yo caí en una depresión. Y en este caso a mí me prescriben que para que yo me recupere esta depresión me vaya a Hawái. Pues, feliz, ¿verdad? O sea, se salga del país o que... Adelante. Sí, entonces, o sea, que salga del país, no me va a poner en médico que vaya a Hawái, que salga del país por alguna razón. O podría ser que este tratamiento en Costa Rica no está. Y entonces le dicen, mira, sí, vos puedes recibir este tratamiento y te sugiero que tal vez lo lleves fuera del país porque en Argentina, en Colombia, en Cuba es muy avanzado en medicina a pesar de su condición, Colombia también, entonces pues puede ser que prescriban esta salida o, como les digo, por un tema de salud mental, diga, vea, salga del país, váyase a algún lugar cercano, no es que, reitero, no es que tiene que ir a esos lugares, pero si la persona tiene también la capacidad, pues puede hacerlo. También compra de alimentos si vive solo o sola, o si no tiene alguien que le ayude, o sea, tal vez tiene solo los hijos. Yo no le voy a decir como esos programas de Netflix japoneses donde mandan al niño de 3 años. Ustedes han visto esos programas. Sí. O sea, yo lo mando ahí a comprar algo al súper al niño y, o sea, ya no es lo mismo que antes. No. Antes uno iba, pero ya ahora... uno le da miedo que no regrese, más No, bien. Exactamente. Sí. Entonces, si usted vive solo o no tiene alguien que le ayude, entonces le permiten a usted comprar comida, también medicamentos. O sea, ¿quién le va a comprar los medicamentos a usted? Le mandan esto, entonces también, usted se topa al jefe. ¿Qué es lo que está haciendo usted aquí en la
la farmacia, y jefe, comprando mis medicamentos. Sí, o sea, sí, sí, antes sí. se podía cuestionar por qué estaba fuera de la casa. Y también para cortar un poquitito más, ¿verdad? Y resumir, por ejemplo, asistir a las consultas médicas, también audiencias judiciales, eso es muy interesante, judiciales y laborales, porque a veces te tienen que llamar a juicio, vos sos el testigo clave, Douglas tal vez fue el que vio cómo fue el accidente, Ajá. o si un caso muy sonado o algo así, que alguien mató a alguien, entonces vos sos el único testigo y estás enfermo, entonces si vas de testigo está justificado que vayas, pero el médico tiene que indicar esto. Y también tenemos que tener en consideración que esta prescripción médica tiene que el médico ser muy claro, como dice Vicky, de los sí y los no, porque a veces puede ser parcialmente. Sí puedo hacer esto, pero de esta forma. Puede hacer esto otro de otra forma. Y también la educación. A veces la persona está incapacitada, pero le dice, mira, puedes estar en reposo, pero te puedes levantar de cierta forma y recibir la clase virtual, que ahora hay mucha clase virtual. Ajá, Sí, ajá. sí, sí. Ahora, el tema de la virtualidad, con eso último que mencionas, viene a cambiar también en esta nueva modificación que se hace a la ley o digamos que no tanto. No se menciona porque normalmente lo que las normas tratan de hacer, no siempre, o sea, pero se trata de hacer es normar de lo general a lo específico. Entonces se hace algo general para que entonces ya el médico en cada caso de enfermedad pueda decir, mira, vos sí puedes hacer esto, pues qué sé yo, va a haber una asamblea, la de la Asociación Solidarista, de que casi siempre dice participe y él quiere participar y quiere postularse y demás, y tal vez quiere postularse pero está incapacitado. Bueno, me puedo postular, puedo ser parte de la directiva. Mira, sí puedes porque esto no te afecta en nada, no estás teniendo que moverte, las sesiones de la junta directiva son así, o que si esta persona participó en la asamblea se gana algo en los premisitos de la asamblea, sí. que las rifas y todo. Bueno, es que no puede participar porque está incapacitado. Bueno, ese tipo de cosas. Entonces, eso que vos decís, ahí es donde la persona, el paciente, tiene que decirle al médico, vea, yo participo en esto, yo hago este tipo de cosas, y puede poner ahí la observación, le agradecería mucho y el médico lo coloca. Y es que esto te lo decía porque puede ser que la persona tenga un puesto importante dentro de la empresa y hay una reunión. La reunión ahora, las reuniones en su mayoría se hacen virtuales. O sea, no tiene que salir de su casa, no se tiene que desplazar para ir a la empresa, pero le pueden pedir, no sé si se puede, aunque esté incapacitado, que se conecte a la reunión. O sea, eso es todo lo que puede o debe hacer. Sí. ¿Se puede o no se puede? Sí, ahí cambia porque si bien vos mencionaste como que es voluntario, que para mí es muy importante, pero en realidad el patrono no debería de aceptar, si no hay ninguna prescripción médica que determine que puede hacer algo, no. Y es más, podría ser el patrono sancionado por que la persona, aunque diga, no, es que yo lo hice voluntariamente. No, a ver, no es como que te libero de responsabilidad. No, esto es que yo tengo que ser responsable y consecuente por tema de salud. Les voy a contar un caso que salió ahorita hace unos días que anda circulando, en el cual una persona estaba trabajando y cometió un problema que generó a la empresa una pérdida de, póngale, $20,000. Y a una empresa muy grande a nivel país que vende productos gaseosos. Y entonces el juez laboral determinó que por el nivel de cansancio que tenía la persona, no le podían achacar esa responsabilidad. De ahí que vea que los patronos sí tienen que buscar cómo evitar, porque los pidieron sin responsabilidad patronal y todo. Le dijeron, no, le tiene que pagar absolutamente todo. Entonces el patrono más bien tiene que ser responsable que de haya no equilibrio. poner de un equilibrio y un balance que yo creo que ninguno de nosotros que estamos en esta mesa, hace 20 años no se hablaba de salud mental, no se hablaba de, más bien era dele. Yo creo que son temas que dichosamente los han abordado y creo que también tenemos parte nosotros que levantamos la mano y otros más de decir, mira, es que la salud mental que mis papás tenían no es la misma que yo quiero tener. Claro, por en supuesto. este caso de esta empresa de gaseosas que mencionas, gana el empleado. Exacto. Que en un principio lo despidieron sin. Y de hecho en primera instancia pierde. Y todavía ya la sala segunda, que es el máximo ente, el último ente que esto ocurrió aquí en nuestro Costa Rica, país. sí, casi no se ha circulado esta resolución, o sea, de hecho esto es como una primicia, pero eso salió la semana pasada. Y esto viene a traer a colación, por ejemplo, esto que está de lo de la jornada 4x3. Entonces, por eso tal vez no se ha circulado tanto, porque se habla de la extensión de la cantidad de horas que trabaja la persona. Entonces, como vos decís, vos, si estás incapacitado, te dicen no trabajes y llegas a la reunión
y haces eso y te sale mal, ¿cómo le vas a reclamar luego al trabajador? Claro. Mejor entonces es que se recupere. El término que siempre uno dice, mira, la salud es primero. Sí. Y de repente, no, es que no están... O sea, Sí, es mejor que en realidad se cumpla con esa regla de la salud es primero y ya después cuando esté recuperado. Bueno, y es que posiblemente haya medicación también, dependiendo la gravedad. La gravedad, sí, de la situación y de la incapacidad, ¿verdad? Y alguna medicación de ahí puede que te dé otras reacciones, somnolencia, incluso hasta decir cosas que ni se acuerda después, ¿verdad? Sí. Entonces, sí es importante, ¿verdad? Que se tome en cuenta. De somnolencia. Nosotros tuvimos un caso, pero hace años también, de que la persona estaba tomando unas pastillas antidepresivas y como que le daban sueño, se quedó dormido y entonces estaba como con una máquina ahí manejando y botó un poste y ese poste se trajo un montón de producto. Lo despidieron igual y no se logró determinar, en ese caso fue distinto, si había tomado algún medicamento o no y demás. Entonces, justo los temas de salud hay que tratarlos como con mucha responsabilidad. Si yo voy a sancionar o si eventualmente voy a pedir algo, siempre velar por la salud de la persona. Por eso hay ese término de la salud es primero. En realidad sí hay que como que validarlo bastante bien para cada una de las decisiones y también verlo en cada caso específico. Ahora, ¿qué sucede? Por ejemplo, mi incapacidad es de un mes, ¿verdad? Pero yo trabajo de lunes a viernes. Sábado y domingo, en la buena teoría, no trabajo. Son mis días libres. ¿Qué pasa si, por ejemplo, me ven sábado y domingo paseando por Guanacaste, aunque en la buena teoría estoy incapacitado por alguna otra situación médica o lo que sea? ¿Se pueden sancionar a esas personas o no debería sancionarse porque no está dentro del horario laboral? ¿Solamente cubre el horario laboral o cubre la incapacidad como un total, como el mes, digamos? Sí, estas respuestas nosotros los abogados nos deberían de poner licenciado en Derecho y depende. Ajá. Depende del caso, porque va a depender si el médico le autorizó que pudiera ir a ciertos lugares justamente para mejorar su recuperación. Si el médico no prescribió absolutamente nada de eso y lo ven ahí chiroteando en la playa, jugando a la mejenga ahí. Jugando a la mejenga ahí, bronceándose en Playa Conchal. O sea, que tenemos el privilegio que nuestras playas son maravillosas y súper cerquitas las tenemos. Entonces, si se da algo de ese tipo, podría ser sancionado. De hecho, ya se ha dado. En Costa Rica ya también casos sonados en los que han despedido a personas sin responsabilidad patronal porque cuando dieron la incapacidad no decía bajo ninguna circunstancia que había alguna prescripción médica que estableciera esto. Porque antes, y uno dice, pero Kendall, me acabas de decir que fue una reforma, es que antes se hacía como a nivel práctico, pero decía la gente, es que yo no lo puedo estar haciendo porque no hay regla que lo determine. Ahora ya hay una regla que determina cómo se tiene que hacer. Ajá. Y en el caso, vamos a tocar el tema porque es imposible no, ¿verdad? Que está ligado a trabajo también. El caso de Andy Byron, la pareja de infiel que... De Coldplay, exacto, sí, el concierto de Coldplay. Que cacharon en la Kiss Cam en el concierto. Están solo abrazados, no sabemos qué más. De Coldplay. Pero esa reacción los delató. Sí, bueno, Daisy caídos, ¿verdad? Y sí, feamente, feamente. Sí, hasta el comunicado está allá, entonces ya. Todo, sí. Esto fue como renuncia, despido, o ahí entra la parte moral. Bueno, aparte que ya es otro nivel más, mucho más elevado, ¿verdad? Sí. Porque él es, cofundador y director de producto, amigo. Claro. Bueno, no, Pete DeJoy es el que va a seguir, y este es el que va a seguir desempeñando ese cargo interino mientras llega la nueva persona. Sí, a ver, es un tema bien complicado porque hasta dónde llega la esfera privada de la persona, que es justo lo que estamos hablando, de por qué yo vengo y si la persona está en su vida privada haciendo algo, yo lo tendría que sancionar. Pasa que en materia laboral hay un elemento en el artículo 19 que establece la buena fe. La buena fe es que la conducta tanto de patrono-trabajador, trabajador-patrono o entre compañeros. Ajá. Normalmente en las empresas, de hecho las transnacionales o empresas nacionales, cuidan mucho el tema de lo que son cómo comunicar las cosas. Cómo comunico yo una incapacidad que estamos viendo, cómo comunico yo una relación de pareja. ¿Por qué se tiene que comunicar esas relaciones de pareja? Sea mi vida privada. Es que ese es el punto. ¿Por qué? Eso se llama compliance, que es cumplimiento. O inclusive también va de la mano con gobernanza o gobierno corporativo, de cómo yo evito que hayan problemas éticos
que ahí entramos en el tema de moralidad dentro de la empresa, o que hayan conflictos de interés, porque conflicto de interés para Douglas es distinto que para Vicky. Una vez me pasó, igual, usted sabe, siempre cuento historias, estaba en una asamblea y me levantan la mano. Porque es la vida real. Vida real. Estaba yo en la asamblea, una asociación, y levanta la mano alguien muy molesto y me dice, es que usted es un tergiversador de la verdad, y es que ahí hay un conflicto de interés, y yo paro, ¿verdad? Obviamente yo, como profesional, yo mantengo, y yo le digo, a ver, jamás me metí en el adjetivo que utilizó, ni me metí, pero sí le dije, es que conflicto de interés es distinto a lo que usted piensa, a lo que otra persona, en el tanto usted no lo tenga regulado. Caemos entonces al caso. Ajá. Esas empresas tienden a regularlo justo porque puede haber un conflicto de interés donde usted le puede dar información confidencial, manejar ciertos datos, entonces le piden a las personas trabajadoras que manifiesten y comuniquen si se da una relación para que se haga el estudio del conflicto de interés. Y sí podrían despedir a alguien, pero no porque sea discriminatorio, sino que hay un elemento, uno le llama derecho objetivo, para determinar si se está dando la falta o no. Un caso como este, en el que tenemos al gerente general, el CEO, porque uno lo ve así, pero igual para que las personas que nos escuchen también lo tengan como el gerente general, director general. Ajá, director general, director general. Papá de los tomates ahí. O sea, llámele. Cofundador, director de producto, ¿qué más? Entonces, y la de recursos millonario. humanos. ¿Qué cosa más? O sea, ahí definitivamente va a haber un conflicto de interés. ¿Por qué? Porque él es el director y ella la de recursos humanos, y entonces si aplica para él, aplica para todos, ¿verdad? Y más allá que los dos estuvieran casados. Ese es el mismo. El punto no es que los dos estuvieran casados, o sea, no hubieran estado casados. Estando casados o no, ajá, igual, o sea, lo que agrava eso es el ámbito moral. Claro. Y las implicaciones que ellos tendrán, ¿verdad? Pero a nivel operativo, el conflicto de interés, no comunicarlo y llevarlo así, genera un problema. Porque esto pensemos de que él es el cofundador, el accionista y demás, pero pensémoslo en empresas en la que no es ni el accionista, no es de la junta directiva, es un director, y es el director tal vez regional, y tenemos a la de recursos humanos, y no comunicó nada. Muy probable que lo van a despedir también acá. Y ahí también hago algo que me preguntaron en otro lugar. Me dice, ¿qué tal? Esto lo pueden obligar a renunciar. No se puede obligar a renunciar, pero uno entiende, sobreentiende como que lo invitan a que su hoja no se manche, porque te despedí. Lo invitan a salir. Ajá, lo invitan. Entonces ya está en la persona decidir o no, pero si lo obligan, eso es un despido encubierto. Y en el caso de él, siendo un director de una empresa tan importante, donde no solamente es el conflicto de intereses, sino también de imagen, porque es uno de los líderes más importantes. El tema reputacional. Exacto. Sí, el tema reputacional, porque, a ver, ¿qué haces vos si te enfoca? Hay varios temas ahí que la gente podría hablar y ya lo han pensado. Dice, ¿qué haría usted en ese momento? Hay hasta memes de que yo bailaría, me pongo a abrazar a todo el mundo como que se vea que estoy así, muy cariñoso. No, pero eso, pongámonos la vida real, ¿verdad? Ajá. Digamos, usted se está comiendo un confite, amigo, y tal vez no tenía que comerlo. Una cucharada de leche en polvo, no sé. Cuando uno lo pescaba la mamá, uno que decía, ¿verdad? Lo primero es esconderlo. Exacto. Y abra la boca. Abra la boca y uno... La encía llena de leche. O esconderse, es como lo primero, o sea, uno dice, pero ¿por qué se bajó? Y porque era como, necesito esconderme. Son segundos. O sea, ustedes ven, tal vez esa escena tardó 2-3 segundos. 2-3 segundos la cambia la vida a las personas. De hecho, yo cuando doy clases, yo le pongo a los estudiantes casos que son de 4-5 segundos. Profe, ¿pero qué hago acá? Es que 5 segundos luego yo le cambió la vida a la persona. Total. Claro. 1 segundo le cambió la vida a la persona. Bueno, si lo vemos en materia también automovilística, en cuestión de segundos podemos perder la vida o desgraciarle la vida a otra persona, ¿verdad? Entonces... Y eso es lo mismo, a lo que nos tenemos que ver, que cómo se comunica. Siempre la comunicación en materia laboral es indispensable. Sí o sí, si vos no comunicas y hay problemas de este tipo, entonces vas a tener... Claro, porque inmediatamente yo diga, bueno, casada, es que imagínate, casada. Ajá. Me estoy involucrando con el director de recursos humanos, casado también. Sí. Y usted sabe que fijo le van a invitar a salir. Sí, claro. Es un hecho. Sí, y pasa hasta en puestos que no son tan, que choquen entre sí, pero tal vez dicen, no, es que mira, puede que comuniquen esto. Y solo por este tema de que filtren alguna información, consideramos de que puede haber un conflicto. Entonces, ahí también el tema es a quién sale. Ajá. Bueno, eso va a depender yo también recuerdo cuando empecé a andar con Tavo, que los dos trabajamos en 40, ¿verdad? Ajá. Yo era la jefa. Sí. Pero en ese momento ya empezamos a andar.
y tuvimos que hablar con las jefaturas. Y lo que pasó fue que a Tavo lo cambiaron, digamos, de departamento, de emisora, ¿verdad? Para que yo no fuera la jefe, que fueron muy Por nice. conflicto de intereses. Sí, porque no nos querían perder como talento y bueno, todo esto, ¿verdad? Y porque hacíamos un buen trabajo en realidad. Yo creo que si no lo hubiéramos hecho y por conflicto de intereses, Sí, claro, porque claro. obviamente yo no podía ser la jefa de él, ¿verdad? Y ahí viene también justamente ese tema de la transparencia. Vos lo comunicaste. A los dos fuimos a hablar. Ajá. Y yo recuerdo, Tavo dijo, bueno, si de verdad voy a perder el trabajo, yo es que si quiero seguir con él. ¿Cómo no lo voy a amar? Sí, yo saludo para Tavo. Ay, Y sí, sabiendo sí. los millones que ganaba Ay, Tavo ahí. qué ¿verdad? Ay, amigo, no. Sabiendo Eso no. la Ya ahí está. cantidad de plata que hubiera perdido por mes ahí, es que estamos hablando de no menos de 10 millones. ¿eh? Sí, No, sí, porque me han luego- contado eso, O sea, eso es amor. Qué Hay un bárbaro. blog que dice Qué eso. bárbaro. No. No, pero eso es cierto. O sea, Sí, había claro. que hablarlo. No podíamos escondernos más, ¿verdad? Sí. Y lo hablamos y en eso nace ADN, ¿verdad? Y Tavo pasa a ADN. Entonces ya yo no tengo nada que ver con él de forma directa. Ajá, sí, recuerdo Pero esa emisora. Yo. sí, ajá, sí se acuerda. Sí. Pero esas cosas yo sí creo que hay que decirlas. Lo que pasa es que depende, amigo, de la situación, imagínate. Claro, bueno, no, sí, es que ahí digamos que estaba todo organizado y se iba dando y ustedes no tenían compromiso con nadie. Es que este caso es muy sonado, primero, la reacción en el contexto en el que se da, Ay, sí. las personas involucradas, porque los dos involucrados no es que trabajan para una empresita ahí No. del pueblo, ¿verdad? De una zona rural, sin menospreciar obviamente, pero es una empresa transnacional, ¿verdad? Y los dos estaban casados, estaban en el concierto abrazados, ¿verdad? La reacción que tienen en el momento, ¿verdad? Yo creo que todo eso, obviamente... No paro de pensar yo Sí. en la esposa de él, en el esposo de ella, en los hijos. Qué fuerte, ¿verdad? Es No, que es una duro. situación muy dura. Vean, yo tengo como unos puntos que tal vez para las personas trabajadoras que se hagan esta pregunta. ¿En sus centros de trabajo está regulado el tema de relaciones amorosas propiamente? Muy probablemente digan no. Casi ningún patrono se preocupa por eso. Es No cierto. porque no piense que no va a pasar, o sea, puede que sí lo piense, pero cuando pasa no sabe cómo reaccionar. Entonces, de hecho, yo había escrito un artículo hace tiempo que yo mencionaba algunos temas, como por ejemplo que se regulara la política, que no pusieran lo determinantemente prohibido, porque terminantemente prohibido como que deshumaniza, ¿no? Sí, o sea, la claro. relación puede darse, ¿verdad? Entonces más bien andan ocultos y demás. No, es como decirle, comunícalo. Por Pero eso pasa lo de Por la eso Kiss pasó Cam. lo de... sí, lo de... Y, bueno, y también algo que lo visibilizó es que es un concierto de Coldplay. Sí, claro, O sea, claro. si hubiera sido un Sí. concierto ahí en un palenque en México. Sí, sí, pues, sí, Bueno, exacto, exacto. en el siguiente concierto que dio Chris Martin, lo que dijo fue que Sí. ya iban a poner las cámaras, ¿verdad? No se ha referido como... Atentos, atentos. Atentos, vienen las cámaras. Bueno, que esa es otra. Y que el que andaba sin, o que si no estaba se había logrando hacer la maquillado, demanda él. No, pero es que esa es otra, porque... pero no puede, o sea, ¿Sabes no, qué es lo que pasa? público. Que no fueron los primeros captados, porque todavía, digamos, sale de improviso, uno dice, "Ey, es que salió de improviso". Ahora, están en un concierto, es un lugar donde hay Es muchas personas público. alrededor y los ven, pero habían personas antes que habían salido ya en la cámara. Y Era ellos como para que le hubiera soltado hace con como 15 sentido, minutos. claro, sentido común dice, no, suave, porque uno no sabe si nos van a captar a Y tras de nosotros, eso, separémonos, lo que él la le suelto y dice, nos separamos. Que si es que Sí. tienen un romance Sí. o que son muy tímidos. Sí, así como Ay, demasiado no. quemado. Es que yo creo Es que, que todo sí, se sí, confabuló sí, para todo. todo. Bueno, todo. aquí- Ahora, Aquí el mensaje es, ¿verdad? Si usted ya no quiere estar con su pareja, termine y No sea vaya- libre. ¿Qué iba a decir? No vaya al concierto de Coldplay. ahora, Y no, así se evita problemas. hablando de conciertos y uniéndolo también a lo de la incapacidad, digamos que uno planea, Ajá, planea ese es un ir buen al punto. concierto, Sí, sí. ¿verdad? Con muchísimo tiempo de anticipación, no sé, 6 meses, ¿verdad? Que ya te das cuenta que llega el grupo y querés ir a ese concierto y compras tu entrada. Ya tenés la entrada para el concierto de Coldplay o lo que sea. Pero resulta que días antes te incapacitan, ¿verdad? Eso Ya pasa tenés la demasiado. entrada. Eso pasa demasiado. Ay, ¿Qué más pasa? que es Coldplay, O sea, amigo, ¿cómo uno se va a perder ese Yo sé que concierto? uno está incapacitado y posiblemente sean horas no laborales. Ujú.
¿Qué sucede ahí? Bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a ir a la pausa. Sí, muy Chan, bien. chan, chan, chan. Ya venimos. Bueno, preguntábamos, si yo tengo una entrada para un concierto, la compré desde mucho tiempo antes, pero días antes de ese concierto sucedió algo, me incapacitaron, ¿qué hago yo con esa entrada? ¿Puedo ir al concierto? ¿No debería ir? ¿Tengo que vender esa entrada? Y es mi sueño. Es el conciertazo del año. Casi que no me lo puedo perder. Pero ¿qué puedo hacer? Me pegué a ir a ver los Sí. Backstreet Boys a la Ajá. Esfera en Las Vegas. Eso no me lo pierdo y todo pago, amigo. Ajá, todo No, imagínate, o sea, en una posición así, Ay, qué difícil. ¿qué hace uno? ¿Se puede o no se puede? Sí, digamos que, Ya, ahí está. En principio, Ajá. cuando la persona está incapacitada, en la regla general, como vimos, no puede hacerlo si no hay prescripción. Ahora, algo que ha pasado y que la gente ha dicho, vea, es que yo prefiero renunciar a la incapacidad. Que la persona dice, yo renuncio a la incapacidad. Y Eso no se quiero. puede. Ese es el dato. La persona podría eventualmente, bajo su responsabilidad, lo ponen a firmar una gran cantidad de documentos donde dice, no, yo no quiero estar incapacitado, ni mucho menos, porque si ya está en la incapacidad, va Ajá. a recibir dinero. Entonces, ahí es donde está el problema. De hecho, el artículo 17 de este reglamento establece nulidades si la persona lo adquirió de manera irregular, si hay una falsedad, y luego le pueden cobrar a usted lo de la incapacidad, ¿verdad? Entonces, la persona, si de repente viene y dice eso, como bajo su responsabilidad y demás, entonces es un tema. O otra cosa que podría darse es que a veces, y eso creo que es un dato importante y las personas a veces lo ignoran, van a un médico privado porque no van a la caja, digamos, o no van a un hospital público. Y entonces el médico privado viene y le dice, usted tiene que reposar. Y entonces la persona dice, no, yo le voy a decir al jefe que usted me atendió, que me mandó reposo, pero yo no me voy a incapacitar. Ahí vale, y les voy a explicar por qué. Porque el médico privado, para que sea válida la incapacidad, tiene que haber algo que se llama homologación. Entonces, esa homologación significa que yo tengo que llevarlo, hay un correo electrónico del centro donde yo esté, ellos validan si es apta o no es apta la incapacidad y entonces la otorgan o no, pero en el tanto no esté, eso no es incapacidad. Y otro dato más, que son como datos que se me vienen a la cabeza que no se me pueden ir, es que la persona tiene 2 días, la norma dice 48 horas, pero pongámosle que 2 días para comunicar la incapacidad. Si no la comunica, entonces el patrono entiende que no está incapacitada la persona. Todo esto es para Como decirles... abandono de trabajo casi, que es eso. Exacto. Entonces, si la persona no llegó al trabajo y lo incapacitaron y no lo mostró, por más de que la gente dice, Kendall, pero es que eso ya se hace en línea y demás, la norma todavía establece que vos tenés que avisar la incapacidad. Ok. Para que Avisarla. sepa, ajá, No es avisarla, necesario ir. comunicarla. Ay, tal amigo, vez. pero es que imagínate aquí. Ve, pero a mí ya no, eso me parece como raro. Imagínate que a uno lo incapaciten. Sí. Lo primero, voy a llamar a mi jefe y le voy a decir, Sí, claro. o sea, yo no me imagino, amigo, incapacitada en mi casa sin decirle al jefe y, por ejemplo, no Sí, decirte sí, a sí, vos. Que Exacto, vieras exacto. cómo pasa. ¿En serio? Qué increíble. Ay, yo no lo Pasa. puedo creer. La Vamos gente al se mismo desentiende, punto. porque la Sentido gente común, piensa ¿verdad? distinto. La gente piensa distinto y no voy a generalizar, pero muchas personas piensan y dicen, no hombre, ¿por qué lo dicen esto? Tras que estoy enfermo, convaleciente y pidiéndome eso. Ven cómo son las perspectivas. Sí, pero es que Las eso habla perspectives, eso habla de su compromiso con el trabajo, de, no sé, amigo, es cuidar el trabajo. Pasa Claro. más de lo que vos te imaginas. O sea, yo he hecho, yo no sé cuántas cartas de despidos en responsabilidad patronal porque no avisaron. No Qué fuerte. Usted sabe, Douglas no vino, dije, ¿qué pasó? No. Y hasta Ay, eso no. entonces que yo le digo a los patronos, ponga los canales de comunicación. ¿Cuáles canales? ¿Qué WhatsApp? Bueno, trate que no sea WhatsApp. Si es WhatsApp, que sea como un medio de emergencia, que sean otros canales. Y he tenido casos de personas tan responsables que el carajo tal vez o la muchacha está grave y mandan a la pareja, a la mamá, Sí, al es que hermano, sí. y entonces ellos van y avisan. Pero grave. Y hay otros casos también extremos que la persona tal vez no tiene a nadie. Y entonces la gente dice, no, que esperemos y lo vamos a despedir. Y la persona luego sale de un accidente que tuvo, algo así, y avisa al patrono. Entonces ya se ha determinado que si hay una causal como esa donde no pudo avisar, entonces más bien tienen como que reubicarlo. Pero ya que los patronos como que a veces no son, no todos, ¿verdad? Sin generalizar, como que no son tan comprensivos. Y pasa mucho que uno dice, no, hombre, es que a mí yo no me quiero enfermar porque si me enfermo me despiden. Vea, eso si ustedes fijo lo han escuchado. Ahora, Sí. Javi hace una pregunta muy válida. Javi es el compañero que tenemos Javier en el Marrero. Control Master. Dice, eso no puede aplicarse como un burnout. Alguien ahí agotado. Es que
En realidad cuando se da, y para que las personas también lo vean, que se llama como el síndrome del quemado, como un estrés laboral, digamos. Eso médicamente también se tiene que establecer. Comprobar. Comprobar, porque yo puedo venir y decir, ay, es que yo estoy con burnout. Estoy reventado. Reventado. Sí, pero al rato es que tiene otro trabajo y no duerme nunca. Sí. Por eso es que la incapacidad, ves, tocaste un punto, la incapacidad te establece justo eso de que no puede ser actividades también remuneradas, porque podría ser como que, me incapacité y me fui a trabajar a otro lado. Ajá. Eso va contrario a la buena fe. Entonces, si es que se da eso, tendría que ver con alguna incapacidad, porque hay incapacidades por temas de salud mental. Mira, claro. Descansar, andar, reposar, y ahí es donde nace esas incapacidades que dicen, es más, si te dice el médico, váyase de fiesta, vaya, se montó en la carreta. Entonces, te mandamos a Javi de fiesta para ahí. Por aquí están preguntando, Kendall, acerca de la incapacidad por licencia de maternidad. Ok. Está diferente. Esa pregunta es muy buena porque se ha confundido. De hecho, me la hicieron la semana pasada una chica, una familiar, de hecho, sobre la licencia de maternidad. No es una incapacidad. La licencia es como su término dice, es una licencia. Ajá. Y de hecho se paga hasta distinto. Y se paga completo. Así no le rebajan. Y entra hasta en el aguinaldo. 50% la caja, belleza. 50% patrono. Entra en el aguinaldo, no te pueden rebajar el aguinaldo, cuentan las vacaciones. O sea, todo. Distinto es que si la persona después de este periodo le incapacitan. Entonces, le pasó a esta chica, de hecho, pongo el ejemplo real, que ella dice, es que mira qué raro, es que antes me llegaba todo y ahora me está llegando nada más como el 60%, y yo ¿cómo? Me hace, sí, es que me dijeron que era una ampliación de la licencia de maternidad, y yo así como que me hacía cortocircuito en la cabeza, le digo yo, explíqueme qué pasó, y ya me explicó que en condición de salud le incapacitaron por más tiempo. Le digo yo, no, es que eso no es licencia de maternidad ni ampliación, es una incapacidad, y ahí vos entonces estás incapacitada y te van a pagar un 60%, que es lo que le corresponde a la caja. Si es la caja de riesgos de trabajo, paga un poquito distinto, ¿verdad? Y va a ser variable de distintas condiciones, tiene una fórmula ahí. Pero si es incapacidad, se paga así. Y el otro punto también es, y eso es un dato que también la gente ignora, que la única permiso médico que sí se paga, que es la excepción, es para las madres para que vayan a su control después de con la persona menor de edad, o para ellas mismas después de que nace la persona menor de edad, o si hay una persona a cargo, digamos el padre, significa el padre o alguien a cargo de la persona menor de edad, esa cita médica sí es paga, porque la cita médica normalmente no se paga. De hecho, la regla es que no se paga, sí justifica la ausencia o las horas, pero no se paga. Qué interesante. Bueno, muchas gracias a la gente que también nos ha escrito. Por aquí preguntan que cuánto era el monto de rebajo patrono versus caja. Sí, es 50-50 en esa, bueno, si es incapacidad, es 60%, ¿verdad? Solo que los primeros 3 días el patrono paga un 50%. Después de los 3 días, entonces ya es la caja la que paga, el patrón no tiene que pagar nada. Y una de las preguntas que siempre me hacen es súper curioso, vieran que con ustedes eso pasa muchísimo, porque hacen esas preguntas. Y esas preguntas son las que las personas no, y yo doy por sentado que ya la saben, ¿no? No genera vacaciones estando incapacitado. La gente dice, ¿y por qué me llegó menos aguinaldo? ¿Y por qué las vacaciones? Y porque estuviste incapacitado, ¿verdad? Entonces, pero las personas sí preguntan. Y ustedes también dicen, pero es que sentido común. No, las personas no preguntan porque dicen, pero qué raro, yo igual estaba ahí, estaba en planilla. Sí, estabas en planilla, pero estabas incapacitado. Entonces no genera vacaciones, no genera aguinaldo, inclusive hasta para liquidaciones. Hay una regla que también la gente no sabe, que uno busca el salario más completo antes de las incapacidades. Hay una protección a las personas trabajadoras cuando están liquidando, de que se incapacita un mes, otro mes, se buscan los cálculos de los 6 meses donde la persona haya tenido el salario completo. Vean cómo protegen a los trabajadores. La gente no lo sabe. Y a veces hay gente que saca mal el cálculo porque dice, no, es que este mes es incapacidad, y le sacan el cálculo con los últimos 6 meses y le da fatal. Y en realidad es el cálculo con los meses completos, quitando los que tuvieron capacidad. Muy bien. Ahora, hablando ¿Un minuto? Ya nos vamos. Ya nos vamos. No porque si hago la pregunta, nos extendemos aquí hasta y ya viene la hora cachetona. Kendall, si alguien desea una consulta con vos, ¿cómo lo puede hacer y cómo te siguen las redes? Que vos estás siempre full información. Sí, bueno, a mí en el perfil de profesional, Kendall Ruiz Jiménez, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en TikTok.
y a Celecom Abogados, que es el equipo legal que me corresponde dirigir, un gran equipo, igual en Instagram, en Facebook y en LinkedIn, también el sitio web de tanto de Kendall Ruiz como a Celecom Abogados, ahí nos pueden contactar y va a ser todo un placer atenderles. Muchas Buenísimo. gracias. Kendall, como muchas gracias. siempre. No, todo un gusto. Estás a un clic de distancia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sé el primero en descubrir todo el contenido.